Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz año nuevo, feliz arranque de este nuevo ciclo. Les doy la bienvenida al primer video del 2021. Yo soy Jaime del Águila y esto es Lean Esto. Y bueno, para arrancar bien este 2021, y como ya les había comentado en el book tag de fin de año, hoy les traigo la reseña de un libro que leí en el mes de diciembre y que ya tenía yo muchas ganas de platicarles porque me gustó muchísimo. Además que está escrito por César Tejeda, que es un muy buen amigo mío, al cual estoy enormemente agradecido a él y a su esposa Carla, mi amiga también, por haberme regalado una copia de este librazo. Mi abuelo y el dictador. Este libro me enganchó desde sus primeras páginas. Y créanme que no se los digo por ningún tipo de compromiso con César, sino que honestamente disfruté muchísimo de la historia que nos narra y sobre todo la sinceridad con la que lo hace. Mi abuelo y el dictador es en parte una genealogía. Esto quiere decir en pocas palabras que nos va a narrar la historia de una familia durante varias generaciones. Por otro lado, también es una autobiografía, porque en este caso en particular vamos a conocer la historia de la familia Tejeda. El autor nos va a transportar hasta la Guatemala de principios del siglo pasado para repasar la historia de su familia durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien estuvo en el poder de 1898 a 1920. César nos va a abrir las puertas para conocer algunas de las peculiaridades de su familia. En este caso, una de esas peculiaridades es que su padre tuvo a César y a su hermana cuando ya era mayor, a los 60 años. Lo cual marcó una brecha generacional importante entre el autor y sus antepasados, ya que además el padre de Tejeda fue el hijo menor del matrimonio de sus abuelos, lo cual quiere decir que César tiene sobrinos que le doblan la edad y que ya era tío abuelo estando en sus 20s. Esto también quiere decir que la historia de sus abuelos y la suya propia están separados por casi un siglo de diferencia. Lo cual hace muy interesante esta búsqueda que emprende el autor para conocer un poco más a fondo su propia historia y poder reconciliar la relación que existe entre él mismo y sus abuelos, que ante sus ojos pues parecerían personajes míticos de otra época. La trama de la novela se va a centrar en una anécdota familiar en particular. El autor creció escuchando a su padre contar la historia de cuando su abuelo fue acusado y aprehendido por conspiración en contra del dictador Estrada, y del trayecto de más de 40 kilómetros que tuvo que hacer para ser enjuiciado y encarcelado. Un trayecto desde la ciudad de la Antigua a la ciudad de Guatemala que tuvo que hacer a pie y escoltado por un batallón que servía a Estrada. Y de cómo su abuela, en ese entonces muy joven y recién casada, seguía a la comitiva a lo lejos con una pistola escondida en el pañal del bebé de meses que llevaba en brazos. Esta anécdota se convirtió en un tipo de mito para la familia de Tejeda. Su padre la usaba siempre como un ejemplo aleccionador de valor y fortaleza, de orgullo, de diligencia y sobre todo de amor. Cuando el padre del autor fallece, a César no le queda más que investigar la veracidad de esta anécdota. Así es que se embarcó en una divertida, intrincada, a veces frustrante, pero muy entrañable aventura hasta Guatemala para develar la verdad de esta historia. Y así poder unir los puntos que los separan de sus antepasados, no solo separados por una frontera, sino también por 100 años de historia. Usando una prosa súper ágil y entretenida, y a la vez reflexiva y hasta un poco intimista, César nos abrirá las puertas para que conozcamos a su familia inmediata, aquí en México, y también a su familia extendida que sigue viviendo en Guatemala al día de hoy. Nos relatará los varios viajes que hizo hasta este país para entrevistar a diferentes miembros de su familia, con la esperanza de develar con más exactitud la veracidad de esta anécdota que marcó su vida. Durante su investigación se encontrará con diversos obstáculos, desde la falta de información, las versiones contradictorias de los hechos, hasta un bloqueo como escritor que dificultó el desarrollo de su historia. Pero también revelará secretos, encontrará cartas de amor, pero sobre todo desarrollará vínculos con su propio pasado y con su historia familiar que lo harán entenderse mucho mejor como escritor, pero también como ser humano. Y todo esto además nos lo cuenta con mucho humor y muchísimo corazón, pero sobre todo con mucha sinceridad, lo cual nos va a hacer empatizar aún más con él, con su familia y con su historia. Y si bien la historia se centra en la investigación de esta anécdota familiar en específico, Tejeda también va a descubrir una gran historia de amor entre sus abuelos.
Nos relatará los años de cortejo a la vieja usanza y el descubrimiento de que su abuelo era todo un poeta, que pudo enamorar a su abuela a través de cartas y poemas, y de cómo todo esto resultó en un testamento de paciencia, resiliencia y amor, sin el cual pues ni el autor ni su obra hubieran sido posibles, y que para nosotros como lectores resultan en un agasajo a la hora de la lectura. Y por otra parte, Mi abuelo y el dictador también es una novela histórica, ya que Tejeda nos va a relatar el contexto histórico y político de Guatemala durante la dictadura de Cabrera. Y en este aspecto, la verdad es que leyendo Mi abuelo y el dictador no pude evitar no pensar en Tengo miedo torero, el libro de Pedro Lemebel, del que ya les hice un video hace poco y que dentro de otros temas y otras cosas también abarca la historia del dictador Pinochet en Chile. Y me vino justamente a la mente porque estos libros nos retratan a dos dictadores latinoamericanos de una manera similar. Si bien Lemebel usa la sátira para retratar a Pinochet, Tejeda lo hace de una manera un poco más realista. Sin embargo, en los dos casos, los dictadores se nos presentan como estas figuras egocéntricas e inflexibles que están tan llenos de sí mismos y tan enfermos de poder que prefieren sacrificar el bienestar de una sociedad en pos de satisfacer sus deseos egoístas de control absoluto sobre la política de su país, lo cual me pareció a mí bastante interesante. Hay otra parte en Mi abuelo y el dictador que yo disfruté bastante y que me pareció muy interesante. Y es una parte en donde Tejeda nos va a relatar la historia de la fundación de la capital guatemalteca, de cómo y por qué cambió de sede varias veces hasta establecerse en lo que hoy conocemos como la ciudad de Guatemala. Y yo ya les he contado en otros videos que si hay algo que yo disfruto mucho al leer una novela es que me haga aprender algo de historia. Y en este caso, pues Tejeda me ayudó a conocer un poco más de la historia de nuestro país vecino. Así es que este aspecto también lo encontramos en Mi abuelo y el dictador. Entonces nos encontramos con una novela con varios matices y que toca muchos temas bastante interesantes. Esa es la historia de un escritor en busca de una historia, la suya propia. Es una reflexión sobre cómo la historia de nuestros antepasados, de cierta manera y hasta cierto punto, pues define nuestra propia existencia. Es una mirada al pasado lejano para aprender nuestro presente. Pero sobre todo, este libro nos cuenta dos grandes historias de amor. La primera, la historia de amor de los abuelos de Tejeda, sin la cual pues ni él ni su obra hubieran sido posibles. Y también es la carta de amor de un autor a su familia, mediante la cual Tejeda nos da a entender que por más distancias geopolíticas y brechas generacionales, los lazos que nos unen a nuestros antepasados y a nuestras familias siempre serán más fuertes que las diferencias que nos separan. En fin, no me queda más que súper recomendarles que lean Mi abuelo y el dictador porque es un gran libro. A todos los amantes de la novela histórica se los súper recomiendo. A los que son fans de las historias de amor también se las recomiendo. A quien disfrute de las genealogías autobiográficas, pues también. Y a los que gustan de aprender un poco de historia mientras leen una novela divertida, entretenida, intrigante y sobre todo muy entrañable, pues ¿qué les puedo decir? Este libro les va a encantar. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No me voy sin antes pedirles y recordarles que le pongan like al video si les gustó, que se suscriban al canal, que la campanita está ahí para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo y que les deseo una vez más un muy feliz año nuevo. Yo los leo en los comentarios y los veo en el próximo video. ¡Hasta luego! Lean esto.